En Colombia, 84 grupos indígenas diferentes coexisten con el resto de la población del país. En ocasiones experimentan problemas que exigen la aplicación de la justicia nacional, pero generalmente se rigen por la jurisprudencia que heredaron de sus antepasados. La abogada Edith Mosquera, de origen indígena y especializada en antropología jurídica, conoce bien ambas justicias, no solo en Colombia, sino también en otros países latinoamericanos que tienen importante población aborigen. Desde hace 18 años se vinculó a varias organizaciones para colaborarles en procesos de revitalización y reconstrucción de su memoria colectiva. La característica primordial de la justicia indígena es su oralidad y su proveniencia del mandato ancestral de los antepasados. Esa quizá es la característica primordial de la justicia indígena. En otras características secundarias es que es comunal, que es un sistema abreviado, que no requiere de mucho inversión económica y que lo que se busca es no castigar, no sancionar, nunca se castiga ni se sanciona. Se toma a la persona como que cometió un error, pero ese error no se comete solo por la persona, se comete por toda la comunidad, por lo tanto ese error desequilibra a toda la comunidad y la desarmoniza. Entonces lo que se hace es traer a esta persona que cometió el error y armonizarla para que, armonizándola a ella, nos armonice al resto, ¿cierto? Armonice el resto de comunidad y ellos puedan vivir en paz. Cuando el error no es muy grave, los alcaldes en cada parte que les corresponde armonizan este tipo de errores. Si ya tiene algún tipo de envergadura, lo pasan al cabildo. El cabildo también ejerce esas funciones de armonizar, y cuando ya la falta es muy grave, pasa a la asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad, y esta es quien toma una decisión. Los mayores utilizan mucho el consejo antes de juetear, de colgar en el cepo a alguien o de tomar otro tipo de determinación. Aquí se extraña a la gente y se extraña de su resguardo. ¿Por qué? Porque cuando comete faltas gravísimas, cuando un aborigen desconoce su identidad y atenta flagrantemente contra sus autoridades, contra su cosmovisión, contra su identidad, realmente está perdido. Entonces comete errores muy graves y es extrañado. ¿Existen casos en los cuales los indígenas son juzgados por fuera de sus comunidades? Hay faltas como el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo, que son calificados por la justicia ordinaria como delitos transnacionales que causan daño no solo a la nación, sino pasan fronteras, y ese tipo de delitos no son juzgados, no son armonizados dentro de comunidades aborígenes. Una comunidad es una mazorca de maíz. Entonces, si mandamos cada comunero que comete un error, si no lo armonizamos, ese es un grano de maíz que vamos desgranando. Entonces, si vamos a seguir desgranando a todos los comuneros, nos vamos a quedar en una mazorca, no en una mazorca, sino en una tusa. Entonces, ¿qué va a pasar con el concepto de comunidad? ¿Qué cambios se dieron a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución en Colombia en el año 1991? ¿Y de qué manera se coordinan las dos jurisdicciones? Si bien es cierto, esta justicia es ancestral, ha tenido brechas, las brechas que ha tenido solo se han dado porque la justicia ordinaria se olvidó y no los creyó capaces de ejercer su justicia y la tomó para ellos. En el 91, con el artículo 246 se dan las facultades de que las autoridades aborígenes podrán ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a sus usos y costumbres y dentro de su territorio, sin violar la Constitución y la ley. Y dice el último parrafito que se preverá o se sacará una ley de coordinación entre las dos jurisdicciones. Han pasado
no sé, 18 años de la Constitución del 91 y hasta el momento no hay ley de coordinación. No ha sido posible. ¿Por qué? Porque el primer aspecto es que no ha habido voluntad política. El segundo es que son 84 pueblos aborígenes en Colombia, cada uno con su cosmovisión específica, cada uno con sus formas específicas de realizar control social, y es muy difícil colocar, encasillar en una sola ley, enmarcar en una sola ley, es toda esta pluralidad de cosmovisiones. Hablemos ahora de cómo se aplica la jurisdicción indígena en países que tienen un alto componente de población aborigen. Empecemos con Bolivia. En Bolivia se tiene un concepto muy claro sobre, y en este momento histórico más, que tienen un presidente que es aborigen, sobre nacionalidades, sobre el concepto de nacionalidades indígenas. Concepto que le ha dado miedo utilizar y que les ha dado pavor a muchos países utilizar, porque dicen que eso sería balcanizarla, sobre todo en asuntos de justicia, de jurisdicción, sería balcanizar un país. Concepto totalmente errado, porque las nacionalidades, así tengan su autonomía política, administrativa, su autonomía jurisdiccional, su cultura, no dejan de pertenecer a un Estado. Un Estado es diferente a una nacionalidad. ¿Cuál es la situación en Perú? A pesar de que se hicieron algunos reconocimientos dentro de la Constitución peruana, la parte occidental, entre comillas, de los peruanos se ha negado rotundamente a permitir que los aborígenes tengan un espacio dentro de la sociedad, y eso ha sido motivo para muchos conflictos. Incluso en este momento, hay muchos aborígenes que han tenido que salir del Perú por la persecución a la que han sido sometidos. ¿Qué sucede en Ecuador? Una de las constituciones que más reconozca derechos para aborígenes es el Ecuador, pero lastimosamente la forma en la que los ha reconocido ha sido con instancias judiciales occidentales. Entonces, ellos, a pesar de que tengan sus formas propias de control social, tienen que desarrollarlas dentro de un contexto totalmente occidental. O sea, allá se recibe una queja y tienes que ir a un fiscal indígena, y el fiscal indígena realiza lo que llamamos aquí el recuento de memoria, y si él considera que hay motivos para hacerlo, lo pasa a una instancia superior, si no deja archivada la situación. Entonces es un manejo totalmente occidental. Tanto en Ecuador como en Bolivia se han presentado casos de que la justicia comunitaria, como se llama ahí, ha tomado decisiones frente a casos de violadores, de gente que hurta y que hace daños, y han terminado, fuera de juetearlos, han terminado quemando a la gente. Entonces esto ha sido motivo para que los opositores de la Jurisdicción Especial Indígena se tomen la vocería y digan que este tipo de justicia es salvaje, es cavernícola, es de otros tiempos. No podemos terminar sin tocar el tema de la manera como se maneja la jurisdicción indígena en un país con una gran tradición precolombina, México. La nueva Constitución, en muchos capítulos, reconoce garantías en salud, en educación, en calidad de vida, pero estas garantías no dejan de ser un verso muy bonito, porque ya cuando se desarrollan, ya en la práctica se vuelven prosa y se han vuelto tan imposibles de alcanzar para los aborígenes, que se han quedado eso en solo letra muerta. En este momento los aborígenes están atravesando un problema grave, que es la incursión tenaz que ha tenido el narcotráfico, y
eso se está dando en las comunidades, se está presentando sicariatos, se está presentando toda clase de delitos y los aborígenes están teniendo que luchar con eso. Entonces no se sabe si luchan contra este fenómeno tan tenaz que se le está presentando y a la vez siguen luchando porque sus derechos se vuelvan realidad dentro de una constitución que es muy bonita, pero no más. Muchas gracias.